Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, tenemos hoy, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en un programa muy especial de este sábado y que tiene que ver con la participación de la unidad Vanguardia Gerontológica, y tenemos un coloquio sobre todo un tema fundamental de la gerontología que tenemos que analizarlo desde diversos ángulos para que de alguna manera también puedan ustedes hacerse algunas ideas y puedan opinar un poco sobre el tema, que es realmente muy complejo. Entonces, el día de hoy tenemos el coloquio llamado Los misterios del envejecimiento. Y entonces, en este momento, me toca presentar, perdón un ratito que le voy a esos micrófonos, a ver, silenciar, ya está, listo, muy bien. Entonces, la presentación hacia la magíster Judith Ávila Salas, coordinadora académica de la Unidad Vanguardia Gerontológica de la Central Gerontológica Internacional, será la que justamente presente el tema para después nosotros los panelistas vamos a ir comentando y ampliando ese tema para todos. Adelante, Judith. Gracias Luigi. Buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente estamos por aquí presentando un tema bastante interesante porque el título lo dice todo, los misterios del envejecimiento. Investigando o leyendo un poco qué significa la palabra misterio, porque para todos la palabra misterio es como muy común, muy conocida, pero realmente qué significa, cuál es su verdadero significado. Tiene sus orígenes en el latín como mysterium, que significaba iniciado. Después el griego la copia con este mismo significado. Posteriormente, ambas, tanto en latín como en griego, empieza a tomar el significado de cosas secretas, ocultas o desconocidas. Así es que misterio se define como algo muy difícil de entender, algo extraño o algo inexplicable. Y entonces, pensando en el título Misterios del Envejecimiento, pues la verdad es que el envejecimiento es un misterio en sí. ¿Por qué es un misterio en sí? Primero que nada, es porque el envejecimiento es distinto en cada ser humano, de acuerdo a su genética, a su medio ambiente, a sus cuidados, obviamente a los autocuidados, a las medidas preventivas que va tomando a través de su vida, a todo este conocimiento que vamos adquiriendo, podemos ver que un solo proceso de envejecimiento tiene en sí muchos misterios. Hay investigaciones actualmente que se están realizando para conocer la forma en que los genes, el ambiente y sus interacciones determinan estos procesos biológicos para un envejecimiento celular. Asimismo, y de acuerdo con la experiencia de algunas personas mayores, se toma en cuenta este envejecimiento y resulta que podemos descubrir o podemos ver que cada persona puede lograr distintas cosas. Por ejemplo, dentro de un envejecimiento saludable, vemos que hay personas que hacen ejercicio, que tienen diferentes actividades, que cuentan con buena alimentación, que deben de tener buen ánimo, que deben de contar con optimismo, de que deben de tener relaciones sociales, que debe de haber una actividad cultural, una actividad de entretenimiento, que hay personas que recomiendan pláticas con personas diferentes, no platicar solo con una sola persona, sino ir platicando. Incluso hay recomendaciones de las propias personas mayores que dicen que lo ideal son mínimo 5 minutos con 5 personas diferentes al día, que esto ayuda mucho. La expectativa de vida, entre muchas otras cosas. Cada uno de esos puntos va ayudando a que el envejecimiento logre ser de una manera exitosa,
saludable y por supuesto activa. Pero en sí, cada uno de estos puntos llega a ser un misterio, porque lo que para unos puede ser común, hacer ejercicio, incluso correr maratones, dar clases de gimnasia o practicar durante muchas horas algún ejercicio en particular, para otras personas no es fácil, no lo logran. Y entonces entra dentro de esta parte misteriosa. ¿Cómo es que se logra en otras personas? Ayer justamente escuchaba a una persona ya mayor que decía que muchas personas creen que subir escaleras no debería de ser. Incluso recomiendan que las personas mayores deben de vivir en plantas bajas. Y sin embargo, en provincia, cuando menos aquí en México, y yo me imagino que en muchos países latinoamericanos, las calles no son planas. Las calles suben y bajan y las personas mayores van y vienen. Y entonces, ¿cómo ahí, si pueden subir y bajar sin problema, y cómo en las ciudades de pronto ya no pueden subir escaleras, ya no pueden subir algunos escalones, ya no pueden bajar banquetas? Es una verdadera contradicción y es ahí donde empieza lo desconocido, donde empieza el misterio. Cómo unas personas sí lo pueden hacer y cómo otras no. Y entonces vuelvo a referirme a esta parte donde dice que el medio ambiente y la genética tiene mucho que ver. Tienen esas interacciones que dependiendo de ellas va a ser el tipo de envejecimiento que tengamos. Pero todo eso sigue siendo un misterio. Todo eso sigue siendo secreto, oculto, desconocido, porque para cada persona es diferente. Para mí, los misterios del envejecimiento tienen mucho que ver con el proceso de vida que ha llevado cada persona, con el cuidado físico, con el cuidado mental, con el cuidado emocional que cada uno lleva. Y alguien en una entrevista que estuve viendo decía que lo mejor que podía tener una persona mayor para tener un buen envejecimiento era buen ánimo, optimismo y sentido del humor, cosa que no para todos es fácil, que también logra ser un gran secreto. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo logran cuando la vida para algunos no es tan fácil? ¿Cómo logran llegar a ser personas mayores con buen estado de ánimo, con gran optimismo, con buen humor? Entonces, tenemos que ir descubriendo esos secretos para que como gerontólogos, como comunicadores, como personas que nos dedicamos al servicio de las personas adultas mayores, lo compartamos. Y cada vez sean más personas las que tengan y descubran esos secretos, porque yo creo que por más investigaciones que se hagan, no van a lograr descubrir el secreto de cada una de las personas. Tenemos que irlo descubriendo cada uno de nosotros, tenemos que irlo desmenuzando, aprendiendo, dejando de que sea oculto, y tenemos sobre todo que irlo practicando. Por eso hoy, con todos nosotros, con todos los aquí presentes, vamos a ver de qué se tratan estos misterios del envejecimiento. Muchísimas gracias. Adelante, Luigi. Gracias, Luis. Bueno, sí. Ahora justamente yo estaba revisando la famosa definición del proceso de envejecimiento, en el aspecto biológico que da la Organización Mundial de la Salud, y resalta mucho este tema de los daños moleculares, ¿no?, que van haciéndote perder facultades y todo. Entonces, de acuerdo a este concepto, ¿no?, de la OMS, resulta muy contradictorio algunas posturas, algunas ideas, algunas afirmaciones de muchas personas que afirman que, por ejemplo, estamos naciendo, ya envejeciendo y cosas por el estilo, pero que son temas que vamos a ir aclarando poco a poco. En principio, tenemos el tema de la heterogeneidad, ¿no es cierto? La heterogeneidad es el fenómeno básico, fundamental, que significa simplemente que cada quien envejece de otra manera, distinta, ¿no es cierto? Y la heterogeneidad es tal que llega a ser incluso nuestros propios órganos, nuestra piel puede estar más envejecida que nuestro corazón, y es decir, no hay la heterogeneidad es muy amplia. Entonces,
si tú tratas de decir que todas las personas comienzan a envejecer al mismo tiempo, estás cayendo en una tremenda contradicción, ¿no? Entonces hay que revisar esta noción y sobre todo también acostumbrarnos siempre a que si afirmamos algo con tanta seguridad, con tanto aplomo, también sepamos sustentar esto sobre una base científica. Recuerda que gerontología no es cualquier cosa. La gerontología es una ciencia que estudia de manera seria el proceso de envejecimiento y también las personas mayores. Entonces, nosotros no podemos simplemente decir algo y esperar que las personas consideren que está bien y punto. Una especie de lo que se llaman axiomas, ¿no? Como decir el axioma de que todos nacemos envejeciendo y todo lo demás. Entonces, también quiero destacar el hecho de que, a mi parecer, todo ser vivo, ¿no? De alguna forma ya nace, o desde que nace, o antes, se puede decir, estamos programados, obviamente, para envejecer. Programado hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Porque tampoco lo vamos a considerar como un programa de ordenador, no. Pero es cierto que nosotros cuando nacemos, podríamos decir en todo caso que tenemos la semilla del envejecimiento, correcto. Podemos decir que tenemos la semilla del envejecimiento, por supuesto, hasta de la muerte, por último, porque también tenemos que morir. Pero el hecho de que tengamos que morir no significa que estamos muriendo desde que nacemos, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que entenderlo bastante claro. Entonces, hay un proceso de crecimiento y desarrollo. Los primeros años de vida de la persona, todo es crecimiento, todo es desarrollo. No hay nada de la merma de facultades o algo. Una persona me dijo, ay no, pero los niños están transformándose, los cambios orgánicos, pero son cambios, son transformaciones que van construyendo al ser humano completo y maduro, que todavía no lo es, lo que es la verdad. Lo que pasa es que nosotros obviamente tenemos esto que estoy hablando, lo estoy diciendo, considerando a las personas también como seres vivientes que tienen en común con los animales también, ¿no? Igualmente. Entonces, un cachorro todavía no es un león, ¿no? Entonces, se puede decir algo así. Entonces, un niño todavía no es un hombre plenamente desarrollado y completo. Entonces, hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de desarrollo, ¿no? Y cuando se completa, obviamente ya comienza el proceso de envejecimiento, que ahora, lógicamente, hay que ver que el proceso de envejecimiento tampoco no es un tema de caída libre, eso también descartemos, por si acaso. ¿Por qué? No solamente porque muchas personas dicen, estás bien conservado o cosas, no. Estamos hablando de que una persona, mientras envejece, puede crecer en algunos aspectos. Ojo, crecimiento y envejecimiento no necesariamente tienen que estar reñidos, por el contrario, puede haber una buena relación entre crecer y envejecer, por ejemplo. Entonces, una persona en el transcurso de la vida, como va transcurriendo la vida, puede adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, tener mucho más fortalezas porque la misma experiencia te va dando, ¿no es cierto? Te va generando nuevas herramientas. Entonces, hay un crecimiento. De hecho, el envejecimiento va a seguir, obviamente, pero siempre hay posibilidad de crecer en algo, de desarrollar en algo. O sea, tampoco no hay que verlo en la forma negativa, como la noción de envejecimiento de la OMS, ¿no? Que más se centra en los daños que produce y la pérdida de facultades que en otra cosa. Entonces, entendamos entonces que es incompatible la idea. Además, hay una cosa muy importante. Si nosotros hacemos una afirmación sobre el forma contundente de que esto es así, tenemos que probarlo primeramente. Tiene que haber una evidencia científica y probatoria de algo. O sea, yo no puedo simplemente decir algo, esto es así, y ya, y punto, ¿no? Entonces, decir, como la vez pasada, yo estaba en una conferencia y le escucho a una ponente decir a las personas mayores que
que el niño cumplió años, entonces quiere decir que se hizo un año más viejo. O sea, la palabra viejo ni siquiera es compatible con eso, o sea, no tenía ningún sentido realmente. Entonces, este tipo de afirmaciones y de cosas que se sueltan y se dicen requieren una revisión, ponernos a una seria reflexión sobre esto, qué es lo que estamos haciendo. Y además, si nosotros vamos a considerar que el envejecimiento primeramente es diverso, es heterogéneo. No todas las personas van a comenzar a envejecer al mismo tiempo, ojo. El envejecimiento en algunas personas puede ser antes, ojo, puede ser antes y va a depender de las condiciones de vida, por supuesto. Las condiciones de vida que van a determinar. La genética es muy importante, pero el estilo de vida pesa más. Siempre pesa más, definitivamente. Eso ya está bastante claro. Entonces, por eso es que yo afirmo de una manera distinta, como lo dicen ellos, lo que estamos programados para envejecer biológicamente. Lógica, es así, claro, es cierto. Eso sí podemos decir, por ejemplo. Eso sí podemos decir. Es absolutamente real, comprobado y científico. Aquí las cosas no es cuestión de constructos porque creen de que hay una necesidad de que se debe decir eso, ¿no? Porque hoy en día hay mucha moda de ese sentido, ¿no? Hoy en día se hablan muchas cosas porque se cree que hay una necesidad de decir de esa forma, y en realidad son cosas inventadas, que no hay necesidad de eso. Entonces, todo cambio orgánico es real, porque cuando yo he revisado estas nociones, pareciera que dijeran lo siguiente, que todo cambio orgánico es parte del proceso de envejecimiento. Yo tengo muchas dudas de este tipo de cosas. O sea, el hecho de que hay un cambio orgánico, hay cambios orgánicos que son parte del proceso de envejecimiento normal, y hay cambios que son inducidos por el propio estilo de vida. Es decir, yo puedo mejorar mi condición física, ¿no? Mejorar mi condición física. ¿Por qué? Por mi estilo de vida, porque me estoy ejercitando, por haciendo muchas cosas. Entonces, ¿todo cambio orgánico es parte del proceso de envejecimiento? Definitivamente no. Si yo entro a un gimnasio, voy a desarrollar una masa muscular mayor, voy a aumentar mi masa muscular. Ese aumento de mi masa muscular no es parte del proceso de envejecimiento. Entonces, hay que entender. Entonces, si yo creo que solamente el paso del tiempo ya es envejecimiento, definitivamente es un error conceptual tremendo. No es así. Como algunos científicos lo han dicho bien claro, ¿no? El envejecer, o sea, el proceso de envejecimiento es un tema que se desarrolla en la dimensión del tiempo, pero que no necesariamente, no en forma directa a causa del tiempo. ¿Ok? Es por esa razón, porque hay esa diversidad, porque hay personas que han envejecido más que otros, justamente por eso, por ese mismo tema. Entonces no podemos decir entonces, o justificar, que el niño está envejeciendo porque está creciendo. O sea, todavía ni siquiera ha completado su desarrollo como ser humano. Entonces, él está en ese proceso. Ahora, ¿todo el proceso de la vida es envejecer? Y yo cuando escucho estas declaraciones, me da la impresión que están diciendo que toda la vida es envejecimiento. Toda la vida. Y no es cierto tampoco. Porque tenemos que, primeramente, cuando hablamos tales cosas, fundamentémoslo con pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que sustentan este tipo de declaración? ¿No es cierto? Todo el proceso de la vida se llama envejecimiento. O sea, al final de cuentas, ya cambiamos el nombre de vida y mejor pongamos el envejecimiento, pues, ¿no? Entonces, no es así. Entonces, hay cambios que son inducidos, hay cambios que se producen por enfermedades también, y la enfermedad no es normal. Ojo, la enfermedad no es normal. No puedes normalizar la enfermedad. Entonces vas a decir, es cierto que la enfermedad te puede producir un envejecimiento prematuro, cierto, te puede producir un envejecimiento prematuro, pero en sí la enfermedad no es normal. Es natural, sí, natural, porque hasta los animales se enferman, pero no es normal.
Una cosa, ojo, natural es una cosa, y lo otro, pero la anormalidad también, porque también la normalidad existe en la vida silvestre. Hay animales que también nacen con defectos y desarrollan ciertos tipos de problemas, pero eso no es normal. Eso está bastante claro. Entonces estamos llegando al punto en que el envejecimiento es un proceso mucho más complejo de lo que usualmente creemos. Entonces, ¿cuál es el gran problema también? ¿Qué pasa con la gente que cree que ya sabe todo? Que creen que ya conocen todo el proceso de envejecimiento. Pues no es así. Cada día nos van viendo más sorpresas. La investigación sobre el envejecimiento avanza. La medicina avanza. La gente vive más y cada vez vivimos más. ¿Qué significa esto? Entonces, ahora, por eso es que yo recojo una serie de posturas acá ideológicas que no contribuyen al desarrollo de la gerontología como ciencia, porque si algo es importante, hay que fortalecer la cientificidad de la gerontología. Tenemos que respetar su estatus de ciencia. Entonces, por lo tanto, no podemos estar con frases antojadizas de contenido ideológico que no nos aportan ni nos permiten crecer más, ni mejorar nuestros conocimientos. Al contrario, más bien nos confunde. Por ejemplo, con eso de la vejez a los 60 años, cuando sí hay gente que está pensando muy bien. Por ejemplo, la vez pasada tuve la oportunidad de ver un artículo muy interesante de un gerontólogo de la Fundación La Caixa, donde él decía, para que la vejez, el concepto de la vejez tenga por lo menos un valor científico, tendríamos que vincularlo con la edad biológica. Eso es lo que dijo. Si no, no nos sirve de nada decir que a partir de los 60 años ni nada. Entonces, esta cuestión que tiene que ver entonces que los constructos sociales muchas veces se orientan en el sentido de una creada necesidad o utilidad. Es decir, necesitamos tener políticas públicas y por lo tanto, obviamente, está bien, hay una necesidad. Pero esos constructos no deberían entrar en conflicto con la verdad científica. Ahí está el tema. O sea, está bien, tenemos que hacer constructos sociales. ¿Por qué? Porque necesitamos también que la sociedad vaya mejorando, se estructure y todo lo demás, ¿correcto? Pero también al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de que estos constructos sociales tampoco no pueden ir en conflicto con la verdad científica, ¿no es cierto? Y todo tiene que ser sometido a validación. O sea, no es cuestión de que yo digo esto y punto, no. No es así. Hay cosas que ni siquiera podemos decir que se trata de opiniones. Hay cosas en que ni siquiera podemos opinar. Simplemente tenemos que reconocer estos hechos. Entonces, y el tema del paso del tiempo. Entonces, estas personas que asumen que el envejecimiento es simplemente paso del tiempo, y entonces, como es un simple pase del tiempo, entonces no se ponen a pensar que el reloj con que nosotros, digamos, contabilizamos el tiempo, no tiene absolutamente nada que ver con el reloj biológico de cada persona. Y si somos ustedes unos fans de la heterogeneidad, como parece que lo son, porque hasta han inventado un término coloquial para eso, dense cuenta de la gran contradicción que existe entre decir una cosa y otra. Entonces, hay que revelar estas contradicciones, se tienen que comenzar a aclarar, y ahora, ¿por qué lo hemos llamado este coloquio Misterios del Envejecimiento? Porque creemos que todo lo que hay sobre el envejecimiento todavía no es suficiente. Creo que tenemos que avanzar más. Tenemos que conocer más sobre el envejecimiento. Hay cosas nuevas que se están investigando. Hay que destacar también el papel de los biólogos moleculares, como el doctor Serrano, por ejemplo, que algunos de ellos no tienen formación gerontológica y no nos van a decir todo lo que nosotros esperamos que nos digan, pero sí nos van a dar una gran ayuda, y es la validez científica. ¿No es cierto? Nos van a decir la cuestión científica
indudable que no se trata de opiniones. Acá están los telómeros, acá se descosió el telómero, ellos te lo van a explicar perfectamente. Es decir, tenemos razones para decir entonces claramente que la gerontología tiene que basarse también en la prueba, en la validación. O sea, no podemos ahí decir que porque dicen que desde que nacemos, pero ¿por qué? ¿Dónde está el sustento? ¿Dónde está la validez científica de esas tales afirmaciones que están entrando además en contradicción con el hecho mismo de la heterogeneidad? ¿No es cierto? Estamos hablando mucho de heterogeneidad y por otro lado, la vez pasada, y cuando nosotros hablamos del envejecimiento, estamos hablando de algo que, por ejemplo, no conocemos del todo, a tal punto que ahora, por ejemplo, este concepto de la edad biológica y la cronológica todavía no es bien comprendido por muchos. Todavía personas no entienden por qué es eso, qué significa eso de que se retrocedió la edad biológica. Y lo curioso de todo es que esta pregunta yo se las he hecho a médicos y no me la han respondido muy claramente. No me dicen qué cosa, y qué significa esto, como que la persona retrocede la edad biológica. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa? ¿Que está rejuveneciendo a la persona? Ahora, lo que sí parece que ser cierto es que dentro del proceso de envejecimiento, que no es así continuo y lineal, irreversible, como dicen, no tanto, o sea, mejor dicho, hay momentos, en algunos aspectos parece que nuestro envejecimiento se ralentiza, en algunos aspectos hasta pareciera que más bien se recupera años. Entonces, ¿esto qué demuestra? Y esto está probado, son las experiencias vivas de las personas las que lo pueden demostrar. Pero el asunto es, ¿qué cosa nos está demostrando esto? Nos está demostrando entonces que el envejecimiento todavía tiene muchos misterios por descubrir. O sea, tenemos que seguir investigando y dejarnos entonces de esas frasecitas hechas que se dicen todas las partes y que más ya aburren al escenario, va a decir, van a decir lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, no, ya comencemos ya a zanjar esto y a pensar de una manera más objetiva, más científica y sobre todo que algo que se pueda validar y comprobar. Gracias. A ver. ¿Quién más sigue? A ver, ahí está Elda, porque Elda ha estado escuchando. A Raiza va a escuchar todas. Elda. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Elda? Te toca el turno. Así, ¿me toca el turno? Sí, ya te toca. Muy bien. Sí. Bien. Bien, como tú estabas diciendo sobre el misterio del envejecimiento, ¿no? Entonces, bien, es un tema muy interesante porque las personas tienen tendencia, digamos, a interesarnos en los misterios, ¿no? Bien, lo que he podido yo leer, ¿no? Leer es que, según el doctor David Sinclair, no hay ninguna ley en la biología, nos cita él, que diga que debemos envejecer, ¿no? Y nos dice también que los científicos han identificado 9 causas principales de envejecimiento, ¿no? Y también él en su investigación de 25 años que tiene, también ha encontrado evidencias de que una de estas causas es la causa de muchas, sino de todas las demás. Por lo tanto, implica una pérdida de información. Entonces, Sinclair nos dice que hay 2 tipos de información en el cuerpo. Uno es el que heredamos de los padres y que se ven afectadas por el entorno y por el tiempo, ¿no? Una es la información digital. ¿Qué quiere decir esto? Que es el código genético, ¿no? Y que la otra es la analógica, que es el epigenoma, ¿no? Entonces, los sistemas, ¿qué significa esto? Que los sistemas de las células que controlan los genes se activan y también se desactivan, nos dice este científico, ¿no? Entonces, esta activación y desactivación que tienen estas células, digamos, los genes de una célula, ¿no? Es lo que va a decirle a las células
le va a decir su identidad y cómo se supone que debe funcionar, nos dice este investigador, ¿no? Y que con el tiempo el epigenoma va a comenzar a perder información, ¿no? Él pone como un ejemplo, por ejemplo, a los CDs, cuando sufren rasguños, ya no empiezan a llegar la información, ya no funciona como debe ser. Entonces, él con este ejemplo nos dice que las células pierden esa capacidad de activar los genes correctos en el momento adecuado. Por lo tanto, van perdiendo su función. Y él piensa que esa es la razón por la que envejecemos, ¿no? Entonces, como les decía al principio, él también cita que no hay ninguna ley en la biología que diga que debemos envejecer, ¿no? Pero también nos dice a la vez que están mejorando para reducir esa velocidad del envejecimiento. Y en el laboratorio en que ellos están haciendo su investigación, lo han podido revertir, ¿no? Él menciona también que el epigenoma es cambiante, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma en que vivimos cada uno de nosotros, nuestra vida, ¿no? Tiene ese gran impacto, como los rayones que él nos mencionaba en el CD, ¿no? Entonces, si hacemos las cosas bien, nos dice, podemos ralentizar drásticamente el envejecimiento del reloj, ¿no? El reloj biológico, y que hoy lo podemos medir a ese reloj, mediante análisis de sangre y de saliva, nos menciona, ¿no? Entonces, menciona también que su investigación lo están haciendo en ratas, ratones, también en otros animales como las ballenas, los elefantes, ¿no? Y en personas que tienen diferentes estilos de vida, porque el envejecimiento puede ocurrir a un ritmo muy diferente, como ya lo sabemos, y que más del 80% de su salud futura de la persona y de cómo viva va a depender para poder ralentizar su envejecimiento, más no va a depender del ADN. Es lo que nos dice este científico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que dicen que los científicos han descubierto, observando a personas que viven mucho tiempo, a los longevos, ¿no? ¿Qué han observado en ellos? La alimentación, ¿no? Porque estas personas incluyen dentro de su alimentación alimentos que los van a nutrir, alimentos adecuados, que les va a permitir mantener una buena salud, ¿no? Sobre todo también el entorno que tienen, ¿no? Comen menos calorías también, ¿no? Y nos dicen también con menos frecuencia. Aparte de esto, también la actividad física o el ejercicio físico también los ayuda, ¿no? Entonces, los científicos creen que estos hábitos e intervenciones de estilo de vida van a funcionar en estimular las defensas naturales del cuerpo contra las enfermedades, contra el envejecimiento en sí, ¿no? Y por lo mismo, ellos siguen estudiando, ¿no? Por decir, él nos explica que siguen estudiando el epigenoma, ¿no? Y han visto que estos se activan con el ejercicio y se activan también con el hambre. Por eso es que estos científicos creen que comer lo correcto y a la vez también ayunar puede ralentizar el reloj de envejecimiento, ¿no? Y a la vez también nos dicen que el envejecimiento viene a ser la causa de la mayoría de las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la causa de enfermedades cardíacas, del Alzheimer, de la diabetes, ¿no? Hasta del cáncer. Entonces, las investigaciones se van a seguir dando. Lo que este científico mantiene, ¿no? Lo que este científico mantiene es que se puede ralentizar el envejecimiento, ¿no? Se puede reducir la velocidad también del envejecimiento, ¿no? Y también él también tiene un enfoque de, este investigador Sinclair tiene un enfoque de tratar el envejecimiento como una enfermedad, ¿no? Y cuando le preguntan por qué, ¿no? Ese es el problema. Ahí hay una contrariedad a lo que... Sí, fue, porque justamente a los que no son gerontólogos. Pero Sí. él es genetista, sí. Sinclair es genetista. Claro, es un investigador muy conocido, es un investigador que tiene mucha trayectoria.
Entonces, él dice, no, que también hay que tratarlo como una enfermedad, pero él fundamenta. ¿Por qué? Porque una enfermedad, dice, es un proceso que ocurre a lo largo del tiempo y resulta en discapacidad o en muerte. Y él fundamenta que esto es lo mismo que envejecer. Ahora, dice que la única diferencia que él ve en esto es que le ocurre a menos de la mitad de la población, ¿no? No a todos, ¿no? Y que esto se puede cambiar, ¿no? Entonces, el envejecimiento, nos dice él, es una enfermedad. Resulta que es común, pero el hecho de que algo sea común y natural tampoco lo va a hacer aceptable, ¿no? Eso no lo hace aceptable. Sí, entonces digamos que aquí tenemos una gran contradicción, como decíamos. ¿Envejecer es una enfermedad o no? No sé qué dirán las demás Claro. compañeros que están allí. Antes de que pasemos a la siguiente, claro, yo también les había advertido antes de hacer el coloquio que muchos biólogos y moleculares no tienen una visión gerontológica, pero sí nos podían aportar datos, digamos, científicos, sí, nos podrían aportar datos científicos para el estudio de las células, de cómo vamos envejeciendo en ese sentido, sí, por supuesto, ahí sí nos aportan bastante, pero en la parte de conceptos no. Y ahí está, creo, la prueba. Pero bueno, después se complementará. No, realmente sí. vamos a encontrar mucha controversia entre sí, los investigadores, pues unos que lo van a ver como Sinclair como enfermedad, pero aún así, él también nos dice de que sí, el envejecimiento se puede ralentizar, también lo podemos disminuir esa velocidad del envejecimiento, ¿no? Eso sí. Eso sí, eso sí es posible. Eso sí se coincide. Claro. Bien. Entonces, damos paso a Raiza, ¿no? Bueno, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Interesante el tema, interesante los conceptos de misterio y de envejecimiento, como hemos podido ver esta tarde. Bastante que pensar y bastante que replantearnos. Yo quería hacer énfasis en unas palabras que nos dirigía al principio Judy Ávila, experta psicóloga, que nos hablaba un poco de que el envejecimiento puede ser exitoso o no, dependiendo de los hábitos. Y hablando también un poco de lo que Elda y Luigi ya nos han compartido, podemos ver que realmente al final del día, el envejecimiento sería como, en otras palabras, estaríamos hablando de un deterioro, pero un deterioro que nosotros realizamos cuando tenemos malos hábitos. La práctica de los malos hábitos que realizamos, voy a ahondar un poquito más, ya lo había tocado Judy, que son los malos hábitos lo que nos lleva, pero vamos a ahondar un poquito más. El practicar en exceso y a veces, desgraciadamente, a conciencia, malos hábitos, es lo que nos envejece. El realizar actitudes o ejecutar acciones de daño, que nos ocasionan daño completo, no podemos decirlo de otra manera, absoluto a nuestro propio organismo. Es lo que realmente, para terminar, es lo que nos envejece. Finalmente, ahí estaría la clave de por qué tenemos diversidad en el envejecimiento. ¿Por qué uno dice, bueno, pero si tienen la misma edad, son hermanos, tienen la misma carga genética, vaya, hasta, digamos, se parecen en lo físico? Pero aquí viene la situación, el decidir y el ejecutar ciertas situaciones que nos hacen ponernos en mal, ¿verdad? En dañar nuestro propio organismo y entonces acelerar o detonar procesos o situaciones que deberían de haberse dado mucho después en el tiempo, en el paso del tiempo, pero nosotros las aceleramos. Y un ejemplo básico puede ser, todos sabemos que tenemos que tener una buena higiene en nuestra boca, pero supongamos que hay personas que hacen practican estos deportes extremos
pueden llevarse a una condición, aunque sean jóvenes, inclusive niños o adolescentes, pueden llevarse a una condición de pérdida de dientes por ejecutar esto. Entonces, ellos mismos, al uno estar ejecutando esto, estás provocando un daño. Y el daño sería la clave del envejecimiento. El fumar, el tomar, todas estas acciones, pues algunas personas las ejecutan ocasionalmente y hay personas que las ejecutan a diario y que las hacen en exceso. Y ahí viene el daño y provoca ya un desarrollo de una fragilidad y se puede llamar un envejecimiento anticipado. Eso sería, por ejemplo, exponerse también por trabajo o por placer o por lo que sea, que puede darse también, inclusive por placer, aunque parezca contradictorio, exponerte a situaciones a lugares peligrosos donde hay inclusive cosas que te pueden hacer daño, o por trabajo o por lo que sea, o que tú vives en el área y ignoras que hay, por ejemplo, radiación, te puede llevar a generar un daño, una grave deterioro. Y ahí sí viene un envejecimiento prematuro y es donde vemos que los científicos han hecho muchos estudios en lo fisiológico, en lo biológico, en lo físico, en lo mental, en lo psicológico, y todos llegan a la conclusión que el ejecutar ciertos actos lesivos para mí mismo es lo que lleva a que haya diversidad dentro de todas las personas que habitamos el planeta. Eso sería lo que develaría un poco el misterio. Por eso es que muchas personas no lo entienden y dicen, pero es que mira. Y luego también está el hecho de que no nos gusta aceptar y ser responsables, no nos gusta aceptar que hemos cometido decisiones que nos han llevado a estar en una u otra situación, que nos llevan inclusive a desarrollar enfermedades que en sí nos llevan a estar en un estado de fragilidad y de dependencia, inclusive. En consecuencia y en final, es lo que tenemos que ver. Sería un poco para mí el develar el misterio del envejecimiento y la diversidad del mismo. Así es. Esa sería. Bien, Raiza, bien. Ya, entonces continuamos ya que no ha venido Luz, continuamos con Judith entonces. Que sí, Luigi, fíjate que tú comentaste varias cosas bastante interesantes en cuanto a las contradicciones que existen. Si bien es cierto que hay muchas teorías y muchas personas que repiten que el envejecimiento se realiza desde que nacemos, es bien contradictorio pensar que crecimiento, desarrollo y madurez es lo mismo que vejez. Y te voy a decir por qué veo la contradicción. De pronto, aquí en México, si tu niño va a entrar a la primaria y no ha cumplido los 6 años, no lo inscriben. Y te dicen, no, tiene que esperar un año porque todavía no es maduro. De acuerdo a la teoría que se maneja de envejecimiento, pues ya está envejecido, ya debería de poder entrar, ¿no? Entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Cuando nos conviene o para algunas cosas puede ser lo mismo y para otras no. Yo he oído profesionales decir y repetir esa teoría, pero cuando tú le dices, ay, tu niño ya está viejito, pues por supuesto que te dice que no, te dice, no, si está creciendo apenas. Entonces la teoría no se aplica de la misma manera. Es muy fácil aplicarla en teoría, pero la práctica no es la misma. No podemos ver a un niño o a un bebé envejecido. Lo vemos en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, en plena maduración, pero no envejecido. Y entonces tendríamos que repensar, como bien dices, estas teorías, porque cuando una teoría ya se probó, cuando ya se comprobó, cuando ya dejó de ser hipótesis, cuando ya se volvió teoría, es universal. Y entonces, ¿cómo no se aplica para todas las áreas? ¿Cómo no se aplica para todos los conceptos? Yo creo que debemos de ser muy claros, como decías hace rato, en la cientificización
de la gerontología. Sí, No sí. podemos nada más repetir conceptos, no podemos repetir nada más cosas cuando no lo estamos viendo ni creyendo. Que debemos de seguir, dijiste algo muy cierto y lo he oído más de una ocasión con otras personas. Quien mejor comprueba las teorías son las propias personas mayores. Quien ya ha vivido esta parte, quien sabe que hay un momento en la vida en que dejas el desarrollo para empezar a envejecer. ¿Y qué es envejecimiento? Cuando llegas a ese punto, depende, como decía Raiza, de tus hábitos, de tus buenos o tus malos hábitos. Depende de qué tanto eres consciente de lo que haces o de qué tanto quieres vivir. Yo sí he escuchado personas que dicen, pues si de algo me he de morir, y siguen haciendo lo que les hace daño. Pero hay personas que dicen, no, yo no me quiero morir, no quiero envejecer, no quiero esto, y se cuidan. Y también es cierto entonces que de pronto se puede ralentizar el envejecimiento o revertir incluso, como decías, el reloj biológico. Quizá no del todo, pero sí un poco. Y yo me he dado cuenta, yo por ejemplo que trato con personas jubiladas, te puedo decir que de repente cuando están trabajando, cuando están sometidos a estrés, a desvelos, a mal comer, e incluso que por el estrés fuman o cosas por el estilo, de repente los ves súper acabados. Y en cuanto se jubilan y empiezan a descansar y empiezan a vivir en otra calidad de vida, hasta les dices, oye, ¿qué te pasó que te ves más joven? ¿Por qué? Porque dejaron de someterse a todos esos malos hábitos y características que implica una vida laboral. Entonces sí se puede revertir hasta cierto grado. Ahora, genéticamente cada uno trae características diferentes. Y como decía Elda, haciendo referencia a este autor y citándolo, la genética pesa y pesa mucho. Y no solo son los genes en sí, hay toda una estructura genética como el epigenoma, los genes, las células, que reaccionan y actúan de manera diferente en cada cuerpo, que son muchas cosas que no solo son lo que vivimos nosotros, sino la carga genética que nos heredaron nuestros padres. Y en muchos casos, pues de ahí vienen también incluso información sobre enfermedades, que hoy en día afortunadamente ya se pueden saber. Hay estudios que te pueden hacer un análisis genético y te pueden decir si eres propenso o no a ciertas enfermedades y entonces desde ahí empezar a adquirir buenos hábitos y quizá ralentizar un poco el envejecimiento. Pero nadie absolutamente hasta hoy en día se va a salvar de envejecer. Claro. Lo que sí es cierto es que todos podemos decidir cómo queremos envejecer, cómo podemos hacerlo, buscar esas formas de hacerlo diferente, de hacerlo mejor. Eso es una decisión propia. ¿Cómo queremos envejecer? Si queremos envejecer en una forma inadecuada, bueno, pues sigamos con nuestros malos hábitos. Pero si queremos envejecer de una forma saludable, de una forma más exitosa, pues a mejorar esos hábitos, a aprender qué hay que hacer, a vivir de otra manera. Y todas aquellas cosas que consideremos un misterio porque no las conocemos, pues conozcámosla. Dejemos develemos esos misterios, ¿no? Porque decía él al principio de su conversación, y es cierto, a todos nos gusta lo misterioso, pero no todos queremos develarlo, no todos queremos decir, ya descubrí el misterio, ahora lo voy a revertir. No, nos quedamos con el misterio, como es algo que desconocido, así nos quedamos. No, yo creo que todos tenemos la oportunidad ya hoy en día de descubrir que podemos y debemos quizá, porque es un compromiso con nosotros mismos, de tener un envejecimiento diferente. Pero eso depende de nosotros. Ahora sí que el misterio sería algo que no pudiéramos develar, pero en cuanto al envejecimiento, creo que no hay nada oculto bajo el sol. Solo es que cada uno de nosotros quiera hacerlo de diferente manera. Gracias, Así Luis. es, sí, muy bien. Bueno, me toca a mí. Bueno, sí, estaba escuchando todo con atención y la verdad que sí, con total coincidencia sobre todo con Judith. Pero en cuanto a la participación de Raiza también, puntualizando todo lo dicho, muy importante.
y en cuanto a Elda ha recogido una información también interesante. Sin embargo, lógicamente, tal como ya nosotros sabíamos, muchos biólogos pueden aportar muchas cosas interesantes en el aspecto biológico, pero lamentablemente no tienen a veces la formación gerontológica y esos conceptos son los que serían su talón de Aquiles ahí, ¿no? O sea, decir cosas o sea, como que relacionan pues al hecho de envejecer como si fuera tratar de envejecer como una enfermedad es un error, definitivamente. Luigi, Pero, sí. Luigi, pero bien, pero de todas maneras es bueno saber también, conocer sobre los campos. Claro que sí, claro que sí. Estos investigadores, para que la gente, De eso estamos diciendo. Sí, como decía acá Judith, sí. se informe y que esos misterios Ajá, sean develados, que siempre claro. nosotros como personas, a pesar que somos mayores, jóvenes, tengamos ese niño dentro, ese niño curioso, ese niño que Ajá. quiere informarse, que quiere saber, que quiere descubrir. Sigamos siendo eso para poder ir aprendiendo y para poder ir viendo esas contradicciones, conociendo qué es bueno, qué es malo, qué debo hacer, qué no debo hacer, cómo quiero envejecer, ¿no? Claro. Entonces, todo esto de todas maneras nos va a servir Claro. para poder Sí, de seguir. todas maneras, no, toda esa información es importante. Ahora, con lo que se refiere entonces al tema del envejecimiento, también es muy común escuchar decir siempre, ¿no? El envejecimiento es natural, continuo, regular, irreversible, y eso es y eso que ya lo escuchamos constantemente, ¿no es cierto? Pero a veces hay un mensaje que está escrito en muchas de estas definiciones, es como decir, bueno, como el envejecimiento es algo irreversible, que de todas maneras va a ser, entonces, ¿para qué nos preocupamos? Entonces, ¿para qué vamos a investigar el tema del envejecimiento? ¿Y por qué vamos a escuchar a estos científicos si al final de cuentas todos nos vamos a morir? Estas posturas que son muy comunes, pero que también, increíblemente, en el ámbito profesional se dan ciertas situaciones así, muy similares. No digo que sea exactamente igual, pero muy similares. Cuando ellas dicen que el enfoque, por ejemplo, no consideran, o sea, no le dan la importancia de vida a lo que es la investigación sobre el proceso de envejecimiento biológico en sí, no le dan mucha importancia. Y es que también hay un tema en la gerontología. La gerontología nos habla de varios aspectos fundamentales, ¿no es cierto? Que parten de lo biológico, psicológico, social, y que se le ha adicionado recientemente la cuestión espiritual. Antes no había eso. Ahora, pero el tema empieza por la parte biológica. Si no el origen de la vida, ¿qué cosa es? O sea, primeramente tenemos que estar vivos primero, ¿no es cierto? Empecemos por ahí. Ahora, el asunto es que todavía muchos psicogerontólogos o gerontólogos sociales, en algunos casos, simple y llanamente ignoran. Cuando digo ignoran, no me refiero a que sean ignorantes o que no sepan, sino me refiero a que no lo toman en cuenta. O sea, mejor dicho, es lo que iba a decir, que no toman en cuenta este conocimiento que parte de la biología. ¿Ves? Ese es su gran error. Entonces, cuando ellos hacen su enfoque gerontológico propio, prácticamente la parte biológica no se considera para nada. Y entonces esos son los que están propagando ese tipo de pensamientos que todos envejecemos, en el que nacemos, porque no, ellos están enfocando solamente en una parte de la cuestión. Cuando el hecho de que uno pueda ser psicogerontólogo o gerontólogo social, no quiere decir que no debería tener por lo menos los fundamentos básicos, fundamentales del envejecimiento biológico. Y todos tenemos que tener eso, porque si no, realmente no tenemos una visión gerontológica integral, holística, como nos corresponde, ¿no es cierto? Entonces, ya nosotros sabíamos que los biólogos no te iban a aportar mucho en la parte conceptual, pero sí en la parte de evidencia científica, y que eso es lo que ya estamos viendo. Por ejemplo, incluso algunos avances de la medicina nos están dando una señal también de que el envejecimiento es posible ralentizarlo de manera importante.
el hecho de que exista hoy una medicina regenerativa que todavía está en pleno desarrollo, ojo, ¿qué pasará más adelante con los desarrollos nuevos que pueda tener esta medicina regenerativa? Podría influir muchísimo más todavía en la longevidad humana, ¿ah? Y, o sea, en la manera en que podemos envejecer. Esto, para algunas personas dirán, bueno, no, eso no se puede hacer, que es ciencia ficción. Le digo, la gente que vivía hace 100 años y le hablabas de cosas semejantes a lo que conocemos hoy, lo hubieran encerrado en un manicomio como un loco, ¿no? Con su camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque las cosas que pueden ocurrir en el futuro van a ser, le va a parecer a alguien fantasía, pero van a ser realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo avanza y la tecnología avanza, la ciencia avanza, y eso no se va a detener, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener una actitud adecuada de reconocimiento a todos los avances que hay en el científico. No, ahí viene el doctor y dice, no, que esos biólogos lo que quieren es vender productos, que se quieren hacer, y por lo tanto te van a decir cosas que no son falsas, que son falsas. Bueno, en todos lados hay de todo. Hay gente que también tiene una actitud prácticamente fraudulenta, hay charlatanes, hay de todo tipo de personas, pero no tenemos por qué tener una actitud negativa ante la posibilidad de que podamos vivir más y mejor. Nada de que, como esa persona que dice, no, yo no quiero vivir tanto, yo solamente quiero tener calidad de vida. No te pases, pues le digo. Envejecimiento, la longevidad y calidad de vida son dos conceptos distintos, pero que están amarrados para que funcione una cosa u otra. No podemos ser longevos si no tenemos calidad de vida, eso sí está claro. Entonces, una postura frente al envejecimiento, ahora que estamos en este tema de la década del envejecimiento saludable y todo lo demás, también hay personas que consideran que no se debería hacer nada con respecto al tema digamos, de ralentizar el envejecimiento, porque no dice que eso no vale la pena, que como es natural, entonces como no es natural, entonces déjenlo, pues no hagan nada. Eso yo estoy totalmente en contra, porque yo pienso que tampoco debemos no ser hipócritas, por último. Todos los seres humanos aspiran a vivir más y mejor. Esa es una aspiración de toda la humanidad. Y no podemos tampoco ser tan hipócritas y decir que no, que eso no es importante. Entonces, en este tema, y este tema de la famosa, eso del envejecimiento activo y saludable como estrategia, en realidad es también una estrategia anti-aging, clarísima. O sea, aunque no lo reconozcan, aunque no le pongan ese nombre, anti-envejecimiento, pero lo es. ¿Por qué? Porque cuando tú te determinas una actitud activa y saludable y muy consciente, sabes muy bien que estás incidiendo en tu proceso de envejecimiento, y eso no lo puede negar ni la OMS ni nadie. Entonces, cuando estamos hablando de esto, es ciertamente porque el ser humano está luchando contra el tiempo, está luchando también contra el envejecer, porque quieren vivir más y quieren vivir mejor. Y esa es una aspiración normal y natural de la humanidad, y que no se la podemos quitar. Así que, por lo tanto, no hay razones como para decir que esto no es importante, que para qué van a invertir dinero, como los he visto algunos doctores ahí haciendo declaraciones, ¿no? Entonces, no, yo creo que hay que seguir avanzando y que todavía el envejecimiento no nos ha revelado todo lo que hay todavía. Todavía hay muchas cosas que seguir investigando. Antes los telómeros es algo relativamente nuevo, antes no se hablaba jamás de eso. Recién lo estamos viendo eso. Entonces, hay muchas cosas nuevas que se van dando y que nos demuestran que debemos seguir adelante en la posibilidad de vivir más y mejor. Más y mejor. ¿Por qué? Ser sincero, ser franco, eso es lo que queremos nosotros. Eso es lo que queremos realmente. Entonces, y ahora, con respecto a que si hay rejuvenecimientos, bueno, lo vamos a poner entre comillas si quieres, pero
pero no sé, a veces yo le quitaría las comidas. ¿Por qué voy a decir esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esa persona, por ejemplo, que pasados 5 años está en una mejor condición física y saludable que lo que estaba 5 años atrás? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Un milagro? No es ningún milagro. Simplemente la persona vivió bien, le ganó al tiempo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo por una actitud saludable ante la vida, una actitud ante la vida positiva, que permitió que esta persona se rejuvenezca en varios aspectos. Y el hecho mismo de que tu cerebro se fortalezca de tal manera que puedas realizar una serie de operaciones complejas, ¿no? De manejar temas que para muchos serían difíciles o que a nadie se le ha ocurrido de repente, incluso desarrollas inventiva. ¿Qué cosa es eso? Esos son signos de que tu activación de tu mente se está manteniendo joven. Eso es cierto, no hay que reconocerlo. Porque cuando nosotros seamos realistas, el concepto de envejecimiento arrastra definitivamente todavía concepciones negativas, es decir, muchas cosas negativas. Nos está diciendo, incluso yo he visto en algunas definiciones, que hablan hasta de pérdida de facultades intelectuales. Imagínate, con el transcurso del tiempo. Pero ya eso es llegar pues a extremos en cuanto a la valoración que se tiene que tener. Así que, por lo tanto, poco a poco vamos a ir desvelando los misterios del envejecimiento y a mejorar nuestra condición humana. Bueno, yo creo que, espérate, de aquí, ¿quién sigue? Elda, ¿no? Elda, tu última presentación ya. Última, ya, a ver. Bueno, lo que me quedaría decir nomás es que cada uno de nosotros debemos incidir, insistir y responsabilizarnos en hacer ese cambio, como decíamos. Si bien nuestra biología de repente, como genéticamente ya trae la posibilidad de un riesgo de enfermedad, lo podemos o retrasar o de repente evitar también esto, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de sentir, con nuestra manera de vivir. Entonces, es responsabilidad de cada uno ya hacer que estos misterios del envejecimiento queden totalmente develados, que los conceptos que estamos teniendo ya desde nuestros estudios también vayan cambiando, se vayan innovando, ¿no? De acuerdo a la realidad actual en que estamos viviendo. Porque como ustedes saben antes, pues ya la idea era que a los 40 años ya eras un anciano, prácticamente morían a esa edad. Dice, la gente moría a los 50, sí. Claro, ya eras un anciano. Entonces, y cuando llegamos a esa edad, prácticamente ya, si se enfermaba, ya lo dejaban en la familia para que lo cuiden. Entonces, ahora no, esos pensamientos ya y esas realidades hay que ir cambiando por las de hoy. No nos mantengamos en esos conceptos antiguos. Hay que ir nosotros cada vez informándonos, hay que ir cada vez innovando, entrando a este tipo de conferencias, de charlas, de capacitaciones. A las personas mayores se les invita, también a los mismos profesionales, porque cada día vamos aprendiendo. No hay un día que no dejamos de aprender. Así es. Si podemos dar nuestro granito de arena, también lo hacemos para el bienestar común de todos, ¿no? Entonces, cambiemos pues nuestra actitud, cambiemos nuestro pensamiento, cambiemos nuestro sentir, nuevamente repito, y veremos que el envejecimiento puede ser muy, muy bueno, el envejecimiento, y nuestra etapa de vejez también puede ser saludable, con calidad y con dignidad. Le cedo la palabra a la compañera. En realidad le toca, su palabra final es de Raiza. Sí, en el mismo sentido de lo que Elda nos decía, y cerrando un poquito también y dándole más énfasis a lo que decías tú hace un rato, tenemos que tomar conciencia de que el destino está en nuestras manos, pero no solo el nuestro, sino que al juntarnos con nuestra familia y con los que nos rodean en nuestra área y en nuestro país y en el mundo entero,
tenemos la posibilidad de cambiarlo y de cambiarlo para bien. Elda lo acaba de decir, la decisión está en nuestras manos, la responsabilidad, ya lo dijo Judy, lo has dicho tú, Luigi, lo hemos oído en innumerables ocasiones, pero quiero reforzar esto. Imaginen un país en donde el seguro social no tuviera las enormes colas ni la gran demanda que tiene. Claro, hasta ahora seguimos con eso, ¿no? Imaginen qué se harían con los recursos que se invierten en enfermedades, en tratar de arreglar lo que ya se ha dañado. Sí, pues eso. Imagínense las familias, qué calidad de vida tendrían si la mayor parte de los miembros estuvieran bien y no hubiera necesidad. Más que realmente si alguien naciera o pues ya realmente es algo que se ha dado por un accidente, alguna situación ajena. Pero el destino de nuestra vida, de nuestro país, de nuestra familia, del mundo entero está en nuestras manos. Y si vemos las grandes colonas en el seguro social, porque es, si vemos que hay tanta demanda de medicina que no cura, sino que solo trata, que solo es un paliativo, que finalmente lo que hace es extender una agonía. ¿Pero por qué? Porque no hemos sido conscientes. Entonces, seamos conscientes, no hay ningún misterio, es solamente tu decisión y lo que decidas hacer hoy por hoy con tu vida y con tu salud y con la de los demás. Y si sabemos que el ser humano tiene la capacidad, porque lo estamos viendo fehacientemente, cada vez hay más personas con longevidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, tomando la actitud adecuada ante la vida, ante las decisiones, puede llegar a 100 años, un poco más. Entonces, hombre, aprovechemos la oportunidad, que no sean, si vamos a vivir aquí X cantidad de años, tenemos la posibilidad de vivir 100 años, pero que sean maravillosos años. Midámonos un poquito, tampoco es tan radical la cosa de, bueno, a pura verdura y agua pura. No, pero por favor, un poco de conciencia. Si me gusta fumarme 5 cigarros, pues bájale. No, son 3 cajetillas, pues bájale. Si son una botellita diaria, no, bájale. Bájale. Ajá, desaparece, elimina lo que sea demasiado nocivo. Trata de bajarle y elimínalo, erradícalo. Hay muchas cosas que valen la pena y no todo en la vida es hacer lo malo. Hay muchas cosas que pueden producir placer, la misma satisfacción, que no sean hacerme daño yo y ser autodestructivo. Claro, todos tenemos que envejecer, todos tenemos que morir, ok, pero ojo, hazlo con mesura, hazlo en una forma en que te lleve a vivir una vida más plena, disfruta más de lo bueno que no te hace daño y no en cantidad exagerada, porque inclusive lo más fenomenal de la vida, que es el agua, en exceso y en un poco tiempo te puedes envenenar. Eso es verdad, hasta el agua también. En el envejecimiento no hay misterio en el envejecimiento más bien, pero es tu decisión y es nuestra acción la que nos lleva a una vida con certeza y con buena calidad de vida. Ese es mi término. Gracias, Raiza. Qué bueno, realmente, bueno, me siento muy satisfecho porque por el resultado de este coloquio creo que ha sido muy grato, muy adecuado. Creo que hemos dicho, o sea, se ha cumplido realmente, cabalmente con lo que nosotros queríamos expresar y decir, y yo creo que hemos dicho ya muchas cosas y que hay que cambiar nuestra mirada hacia el envejecimiento, tenemos que tomar nuevas actitudes y la gerontología abordar más en la parte científica y ya no en estos tipos de constructos que muchas veces simplemente se dan porque se cree que son necesarios o que son útiles, pero que no nos llevan por un fortalecimiento en nuestro aspecto científico que necesitamos reforzar. Y lo importante también es la actitud, ¿no? La actitud positiva, como también lo acaba de reiterar Raiza. Para que haya longevidad tiene que haber una buena actitud ante la vida y ese es un tema muy importante también. Por eso, si queremos vivir más y mejor, tenemos que combinar una serie de factores que son los que nos van a ayudar a que
de alguna manera podamos estar siempre en todo lo posible el mejor. Bueno, entonces quería, antes de despedirnos, para darles a conocer, como siempre, al término del evento, el día martes tenemos una entrevista con la licenciada Mercedes Viera Serna, que ella nos va a dar una noticia sobre una norma técnica muy importante que ha partido del Ministerio de Salud del Perú con respecto al proceso de las personas mayores y también respecto a la gerontología. Esperemos que la gerontología se pueda desarrollar en el Perú bien como debería ser. Así que vamos a ver los alcances que tiene esta norma técnica en la entrevista que vamos a hacer con Raiza el día martes. Y en cuanto a la próxima actividad de Vanguardia Gerontológica, es analizando la estructura de la intervención gerontológica. Ese día, entre todos nosotros, vamos a ir desglosando todos los elementos que convergen en esta estructura de intervención gerontológica, cómo se puede crear una intervención gerontológica que sea efectiva, técnica, adecuada para determinadas situaciones. Así que, por lo tanto, creo que va a ser un tema muy importante para la conversación del día sábado 23. Y recuerden que el simposio, la visión gerontológica, tendrá también a importantes invitados internacionales de varios países y se va a realizar el 21 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Va a ser un gran día, un día sábado, que va a caer sábado, pues claro. Y también, recordar que ya estamos muy cerca también de los 10 años de la Central Gerontológica Internacional. Va a cumplir 10 años en el mes de noviembre y vamos también a festejarlo a lo grande. Muchísimas gracias a Judith, Adriana. Recordemos que Judith es nuestra coordinadora académica, que ha tenido un papel muy destacado, sobre todo en la estructuración de los eventos que hemos estado realizando, como por ejemplo el curso de comunicación gerontológica y el congreso, que ha sido un total éxito, porque el público mismo se ha manifestado, nos ha felicitado y han comparado el congreso en nosotros de manera favorable en relación a otros congresos. ¿Por qué? Porque ha sido un congreso que ha invitado a repensar la gerontología verdaderamente, a profundizar en propuestas, en cambio. Y yo creo que eso ha sido una gran alegría y ha fortalecido también la imagen, no solamente obviamente, la Central Gerontológica Internacional, pero sobre todo la Unidad Vanguardia Gerontológica, la unidad especial que ha logrado ya un curso de 18 horas, ha logrado realizar un congreso internacional y por lo tanto un congreso lo realizaremos ya definitivamente en agosto del próximo año, otra vez. Bien, aplausos por nosotros, pues. Bien, a seguir adelante, a seguir adelante. Sí. Gracias. Sí. Pero no se olviden que la reunión de los vanguardistas, el próximo, sí, pues, el próximo sábado. Una reunión breve de 30 minutos solamente.